Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes a todos mis compañeros. Mi nombre es Daniel Camacho y el día de hoy estaré hablando un poco sobre mi maqueta, sobre la maqueta del cerebro, en la cual veremos algunas partes, algunas de las más importantes de las que hemos avanzado hasta el día de hoy. Bueno, aquí, como podemos ver, es una maqueta vista desde la parte de arriba, en la que no podemos ver a detalle las divisiones de los lóbulos, pero pues aquí las tengo marcadas y están implícitas, ¿no? Bueno, aquí tenemos la primera parte, que vendría siendo el lóbulo frontal, que cubre todo esto de acá. Tenemos después lo que viene siendo el lóbulo parietal, que cubre desde la parte del lóbulo frontal hasta esta parte de acá. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que es el que cubre toda esta parte de atrás, que estaremos explicando a detalle en un momento. De aquí tenemos que, bueno, este al ser un cerebro visto desde la parte de arriba, no tenemos la oportunidad de ver la parte en la que está el lóbulo temporal occipital, pero que igual lo tenemos, ¿no? Tenemos aquí el lóbulo temporal, que vendría siendo, que está abajo, está entre el lóbulo, está en la parte de abajo del lóbulo, entre el lóbulo parietal y occipital. Bueno, entonces vamos a estar hablando primero a detalle de lo que son los lóbulos y de qué se encarga cada uno superficialmente. Primero tenemos el lóbulo frontal, que bueno, este lóbulo tiene zonas que se encargan de la planificación, coordinación, control y ejecución de conductas. También podemos hablar de control de impulsos, juicio, producción del lenguaje, memoria, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. Luego estaríamos hablando de lo que es el lóbulo parietal, que este se encarga de procesar la información sensorial, pues procesamiento de todas las partes del cuerpo, conocimiento de números y partes del cuerpo de igual manera. Aquí tenemos luego el lóbulo occipital, que se encarga de la visión, de la interpretación de lo que vemos, y bueno, eso básicamente. Que ahora estaremos viendo cómo es que cada uno de estos lóbulos se encarga de estas funciones, sin antes hablar del lóbulo temporal. Bueno, el lóbulo temporal se encarga de la memoria para recuerdo de palabras, nombres de objetos, está implicado en la memoria visual, en caras e imágenes. Bueno, antes de pasar a lo que vienen siendo las circunvoluciones, quisiera explicar un poco de cada una de estas partes del cerebro que son las que yo he recalcado, en mi opinión, las más importantes. Bueno, quisiera empezar con las circunvoluciones orbitarias, que bueno, las circunvoluciones y los surcos cerebrales cumplen dos funciones que son muy importantes. Estos pliegues, que como podemos observar son pliegues del cerebro, ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. ¿Qué hace esto? Esto es para permitir que se acumulen más neuronas en la corteza y por tanto aumentan la capacidad del cerebro para aumentar la información. Luego tenemos lo que viene siendo el quiasma óptico, que pues es básicamente esta parte de acá, que es la unión de los dos nervios ópticos, que vendrían recorriendo toda esta parte de acá, y aquí es donde empiezan a unirse, ¿no? Bueno, el quiasma óptico es el punto en el que cruzan parcialmente las fibras ópticas de los nervios ópticos, de tal forma que aproximadamente la mitad de las fibras neuronales pasan por el nervio óptico derecho al nervio óptico izquierdo. Entonces aquí tenemos, y esa sería la importancia mayor de lo que es el quiasma óptico. Luego, pues tendríamos aquí en esta parte de acá lo que viene siendo el tuber cinereum, que se le conoce así a la porción del cerebro que forma parte del hipotálamo y está formado por materia gris. Se localiza, como podemos ver, en la parte del medio, lo que viene siendo en el piso del tercer ventrículo.
y está unido a la hipófisis a través del infundíbulo. Libera histamina que ayuda al control del ritmo cardíaco. Eso es lo que lo hace tan importante. Luego tenemos lo que viene siendo el trígono olfatorio o bulbo olfatorio. Que bueno, cuando hablamos del trígono olfatorio estamos hablando de una estructura neural del prosencéfalo que tienen todos los vertebrados, que se implica básicamente en el olfato, como bien dice su nombre. El bulbo olfatorio trata y codifica esta información y la dirige a estructuras superiores del cerebro. Sus neuronas principales son las células mitrales, que reciben la información de las neuronas olfativas, la integran y la envían a través de sus axones a otras regiones cerebrales. Bueno, luego tendríamos lo que viene siendo los cuerpos mamilares, que pues en este caso los tenemos en esta parte de acá. Que bueno, los cuerpos mamilares o tubérculos mamilares son dos esferoides grises, que bueno, en este caso los marqué con un color diferente, que están ubicados simétricamente al final de los arcos anteriores al trígono, en la base del cerebro, y estos forman parte del sistema límbico. Luego tendríamos lo que es el surco del hipocampo, que lo podemos localizar en el lóbulo occipital. Este comienza inmediatamente detrás del cuerpo calloso y corre hacia adelante entre el hipocampo para terminar en el onco. Es una fisura completa y esta le da levante a la prominencia del hipocampo hacia el ventrículo lateral. Bueno, ahora que hemos explicado esto, pasamos a explicar lo siguiente, que vendrían siendo las circunvoluciones. Cuando hablamos de circunvoluciones, podemos dividirlas en las diferentes partes del cerebro. Primero vamos a empezar hablando de las que están disponibles en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal podemos encontrar la que viene siendo la circunvolución frontal superior, la frontal inferior, frontal orbitaria, la porción triangular y la porción apexcular. Luego tenemos lo que viene siendo la zona frontal media, que pues encontramos el círculo parietal, de igual manera aquí en las circunvoluciones del lóbulo frontal. Luego tenemos las circunvoluciones del lóbulo temporal, que en este caso no las tengo detalladas debido a la percepción que tenemos en este caso del cerebro, que tendríamos la temporal inferior, temporal media, temporal superior. Podemos hablar también de surcos, que en este caso los surcos que tenemos en el lóbulo temporal vendrían siendo el temporal inferior, el superior y el lateral de Silvio, que también se conoce como de Silvio. Por último tenemos las circunvoluciones en el lóbulo parietal, que bueno, en el parietal podemos encontrar la poscentral, la angular, la supramarginal, la parietal superior o lobulillos y parietal inferior. Y por último, en el occipital podemos encontrar los surcos, que podemos encontrar meramente surcos, que vendrían siendo el occipital y la escotadora preoccipital. Bueno, aquí tenemos entonces en detalle explicadas algunas de las zonas del cerebro. Y bueno, ahora vamos a hablar de las áreas, de algunas de las áreas que tenemos en nuestro cerebro. Ya hemos hablado de las circunvoluciones, que bueno, aquí podemos ver qué es cada una de estas, qué es cada uno de estos pliegues que podemos observar en estas partes de acá, que son muy importantes para lo que expliqué anteriormente, ¿no? De la parte cuando expliqué sobre las circunvoluciones orbitarias.
Y pues ahora estaremos hablando de algunas de las áreas del cerebro. Que bueno, cuando hablamos de las áreas nos podemos encontrar, en esta parte es mejor si lo tapamos. Bueno, cuando hablamos de áreas nos conviene hablar primero sobre el área 4, que la vendríamos encontrando más o menos por esta zona de acá, justo un poco antes de entrar a la zona del lóbulo parietal. Que bueno, el área 4 lleva a cabo movimientos básicos, ¿no? Y una lesión del área 4 podría producir parálisis. Luego tendríamos el área 6, que se encuentra un poquito adelante del área 4, que el área 6 nos marca planeamiento y programación de movimientos, que una lesión del área 6 puede producir apraxia. Luego tenemos lo que viene siendo el área 8, que se encuentra igual un poquito más adelante del área, pues, del área 6, y esta se encarga del movimiento ocular. Ahora pasamos a lo que viene siendo el área 44 y 45, que estos ya se encuentran un poquito más adelante. Por esta zona de aquí más o menos estaríamos hablando del área 44, y el área 45 pues la encontramos un poquito más abajo. Disculpen otra vez por el cerebro mostrado de manera desde arriba. Que bueno, estas áreas se ocupan de lo que es el movimiento al hablar y básicamente movimientos importantes, ¿no? Para que se implican en el habla, y una lesión de esta área se puede traducir en afasia. Área 46 y 47, bueno, las encontramos un poquito más adelante de la 44 y 45, en este caso la 46 la podríamos encontrar por esta parte de aquí, y la 45 de igual manera un poco más abajo de la 44, que bueno, si lo viéramos de esta manera podría observarse de mejor forma. Bueno, estas áreas están implicadas en estímulos sensoriales como emociones. Y por último, bueno, tenemos el área 9, 10, 11 y 12, que aquí las tenemos justo en la parte más frontal del cerebro. Aquí por esta zona podríamos ver lo que es el área 9, el área 10 y el 11, y la 11 la podríamos encontrar un poco más abajo por esta zona de acá. Y bueno, ¿de qué se cargan estas? A la 12, discúlpenme, también se encuentra por esta zona de acá. Y bueno, ¿de qué se encargan estas áreas? Pues básicamente se vendrían encargando de la asociación prefrontal, de la capacidad volitiva, del juicio, intervienen con la atención. Bueno, ahora pasamos a lo que son las áreas en el lóbulo parietal. Tenemos el área 43, que bueno, aquí ya pasando el área parietal, la podríamos encontrar por esta zona de aquí, un poquito atrás de lo que viene siendo la 4. Que bueno, esta nos habla de básicamente el gusto, es el área encargada del gusto. Tenemos después el área 3, 1 y 2, que en este caso las podemos encontrar justo un poquito detrás del área 4, en una parte minúscula de nuestro cerebro, de la zona parietal. Que bueno, esta se encarga de recopilar y de procesar información, sensaciones como el tacto, ¿no? Después tenemos el área 5 y 7, que se encuentran un poquito más atrás de lo que vienen siendo la 3, 1 y 2, y un poco más abajo de igual manera. Que bueno, estas se encargan de ayudar a procesar e integrar información de la corteza somatosensorial primaria. Luego tenemos el área 40, que se encuentra un poco más abajo igual de las 5 y 7, y esta vincula el aprendizaje y el reconocimiento táctil.
En el área 39, después que la tenemos un poquito más atrás, podemos hablar de comunicación, lenguaje verbal y también lenguaje escrito como el cálculo.